¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa en Fandom Cinema. Como siempre aquí tengo a mi compañero Pancho en 70 milímetros que nos está acompañando otra vez. Y bueno, hoy día vamos a estar hablando de Guardianes de la Galaxia, rumbo a la Guardianes de la tercera Galaxia. parte. ¿Cómo estamos, Pancho? Bien, 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 con hartas ganas de poder comentar este recorrido, hacer este recorrido por Guardianes de la Galaxia, porque la verdad son películas bastante destacables dentro del universo de Marvel y obviamente vamos a llegar a una conclusión en un par de semanas más cuando llegue el volumen 3 a los cines, entonces claramente es relevante tocar este tema, así que con todas las pilas para hablar de las películas, por supuesto. Sí, bueno, coméntanos un poquito entonces una ficha general de la primera Ya pues. película al menos. Vamos entonces con la primera película, Guardianes de la Galaxia, dirigida por James Gunn en el año 2014, por supuesto. Esta película la coescribió con la guionista Nicole Perlman y dentro del elenco encontramos a Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, entre varios otros. Decir, por supuesto, que esta exploración de personaje en el 2014 era bastante inusual. Ahora ya en nuestro presente, tener personajes nuevos en Marvel que no sean parte de los Avengers, ya es como que está bastante quemado, pero dentro de lo que era la época del 2014, la verdad es que fue todo un impacto poder tener a este grupo de personajes que eran bastante desconocidos en esos tiempos y también de la mano de James Gunn, un director, guionista, productor estadounidense. Dicho sea de paso que es nacido en 1966 y que ha tenido una carrera súper interesante. O sea, ha sido el guionista de varias películas que van saltando en géneros. Escribió el guión de Scooby-Doo, por ejemplo, a inicios de los 2000, que me parece algo bastante curioso. Y luego se saltó a la película del Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. O sea, vamos viendo ahí estos cambios de género de pasar de Scooby-Doo a los zombies es bastante considerable. Por ahí anduvo Entonces, mejor, ¿ah? Por ahí anduvo mejor con Zack sí, Snyder. sí, no, definitivamente el Amanecer de los Muertos ahí encontró esta como mezcla que también ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Esta mezcla de género de repente ser acción, de repente ser humor negro, de repente ser por momentos terror, que también lo ha mantenido en varias de sus películas recientes. Entonces James Gunn, un tipo, bueno, bastante extrovertido, le gusta bastante el humor, entonces que un personaje como él venga a dirigir una película de estos otros personajes de Marvel que en esos tiempos eran bastante desconocidos, era una apuesta. Era una apuesta que nadie sabía cómo iba a salir, pero que finalmente terminó llegando de muy buena forma. A la crítica le gustó bastante Guardianes de la Galaxia y además esta película se sentía como que estaba rompiendo, entre comillas, el molde de Marvel hasta el momento, porque repito, en el 2014 habíamos tenido secuelas de Iron Man, secuelas de Thor, secuelas del Capitán América, habíamos tenido películas de los Vengadores, por supuesto, pero tanto de otros personajes de la galaxia o de otros posibles grupos de superhéroes no habíamos tenido dentro del MCU. Entonces, que hayan llegado los Guardianes de la Galaxia y que vengan de la mano de James Gunn, la verdad es que fue todo un boom. A la crítica le gustó bastante. Fue una película que reventó también en taquilla en su momento, le fue muy muy bien. Y eso consagró de inmediato a la figura también de James Gunn, porque hasta ese momento, si bien ya había sido guionista de algunas películas que ya mencioné, y había tenido por supuesto su debut cinematográfico antes, no, su nombre no estaba tan destacado en la industria como cuando llegó Guardianes de la Galaxia. Ese fue un éxito Sí, rotundo para este él. fue su primera, digamos, exploración con alto presupuesto, Claro. una producción, digamos, comercial a toda regla, o sea, entró en el USM, ¿qué más comercial que eso, no? Sí, por supuesto. Y pese a todo eso que uno puede comentar, porque él entró ahí, digamos, como de refilón, pero ya anteriormente igual había tenido ciertos contactos con esto, ¿no? La primera película que hizo, Slither, que se llamaba, Ujú. pues, a ver, ya ahí tenía algunas cositas, algunas claves, la menciono precisamente porque encuentro que hay algunos paralelismos con esta película de Guardián de la Galaxia, sobre todo con, por ejemplo, algunas cositas de, a ver, vamos a contar un poquito el argumento. Cae un Ujú. meteorito del espacio de la Tierra con unos gusanos que se empiezan a reproducir mediante el control, ¿cierto? Se meten a través de la boca y todo el tema, y empiezan como a crecer un poquito como ego, ¿ah? Así como Ujú. algo por ahí, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, eso ya es parte, ego es parte de los cómics, ¿ah? No es que James Gunn se le haya ocurrido algo así.
Ujú. El tema es que, por ejemplo, ahí uno ya ve que al tipo este le gustan los tentáculos, ¿ya? Me da mucha gracia porque son cosas que uno, son detalles que uno empieza a notar y que se empiezan a repetir en su filmografía. ¿Ya? Mm, Entonces, a este tipo le gustan los tentáculos. Le gusta también mucho lo retro. Con Guardianes de la ujú, Galaxia queda ultra claro, ¿ya? Pero ya en esa película mete música de los años 80. Es un, ujú, James Gunn yo creo que es un tipo en su mente retro y vuelca eso retro en sus ujú. películas. Porque, claro, uno puede decir, no, es que por la edad, ya, pero otros directores pueden tener la misma edad o más y no hacen eso. ¿Mm? No Claro, hacen eso, no vuelcan lo retro, o sea, él ama lo retro y lo pone ahí, lo plasma en su arte, en su creación. claro. Y ahí ya también había un sentido del humor, un humor negro, ¿mm? Mm, En esa película. sí, bastante. Muy divertida, pero muy deudora, eso sí, de la cosa de John Carpenter y muy deudora también de David Cronenberg, sobre todo el body horror y todo eso. Mm, Hay sí. una película de Cronenberg que se llama Perdón, Ujú, Vinieron de dentro de, que, bueno, eso es el nombre en España, pero en el original es Shivers, muy ujú. buena, de los 70, 75, no sé. También es muy similar, de hecho yo cuando la estaba viendo me di cuenta al tiro que era casi una especie de parodia o de copia, no sé, pero se lo hicieron notar mucho, ¿eh? Pero él no lo negó, él dijo, sí, yo me basé en estas películas para hacer esta otra y todo. Claro, Y después, unos añitos después, hizo otra película que se llamó Super, súper. Super. Y ahí yo encuentro que hay más paralelismos aún, pero más con The Suicide Squad. ¿Ah? Ya. Este sentido del humor que está en Super es muy similar. Es un sentido del humor muy, digamos, absurdo, ridículo, Ujú. mucho gore, Mucho que le gore. empezó a gustar y todo el tema. Entonces, hay algunas cositas que se empiezan a repetir en su modalidad de hacer cine. Eso es importante para poder entender después cuáles son las claves de su cine. Claro. Y después desembocan en Guardianes de la Galaxia. Por ejemplo, en la película de Super, el enemigo, el antagonista de la película, es Ujú. Kevin Bacon. Mm, ¿Qué pasa? Que Kevin claro. Bacon sale mencionado, ¿cierto?, en Guardianes de la Galaxia. ¿Ah? Así Cuando es. habla así, esto de, por la película de Footloose, ¿no? El Claro. tema del baile y todo el tema. Y Entonces, hay también, por ahí también cosillas. hay que decir que Kevin Bacon tiene, entre comillas, una importancia emocional para el personaje de Peter Quill, también en el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, Ah, mira. precisamente. Ahí hay una presencia de Kevin Bacon que obviamente tiene todo un umbral de comedia y de simplemente un chiste extenso, pero que igualmente se destaca bastante. Así que sí, Kevin Bacon es primordial con James Gunn. Sí, sí, sí. Mira, yo como te comentaba anteriormente, yo todavía no he visto el especial de Navidad, Ujú. porque no soy mucho de Navidad en realidad, pero lo voy a ver igual y creo que puede ser muy divertido. Claro. Por ejemplo, también podemos encontrar otras cosas interesantes en el caso de Michael Rooker, que es el Ujú. John Doe, ¿cierto? Sí, po. Sí. Que también aparece en Slither como Ujú. villano y también aparece en Super, también como villano, pero no como el villano principal. Es que todo esto, Ujú. este compadre tiene una cara como de un rostro duro, ¿no? Sí, Como le quedan muy bien los papeles de villano. Anteriormente había hecho de Mer en The Walking Dead sí, sí. y estuvo también en Henry, Retrato de un asesino, que es una película ya más vieja, pero Claro. también está ahí. Pero tiene, es Entonces, que ese rostro es muy sí, tiene particular. un rostro muy como de medio loco, así medio distorsionado, no sé. Sí. Tiene un rostro especial, ¿eh? No Mm. sabría Sí. decirlo especialmente, pero tiene un rostro. Y bueno, uno se va dando cuenta de esas claves de su cine que al final desembocan en Guardianes de la Galaxia, pero ya en Guardianes de la Galaxia se mete en otro terreno, otro territorio, ya Mm. empieza, lógicamente, ya es un protagonismo coral. Tenemos Claro. muchos personajes que están ahí y, y creo que lo maneja bastante bien, ¿eh? Creo que Sí, lo maneja bastante bastante bien. bien porque no es sencillo manejar un protagonismo coral. Hay que No, dosificar po. muy bien los tiempos y todo ese tema. Mm. Entonces, bueno, también el uso del color, que es una de las cosas más llamativas de la película, Claro. eh, y que también se repite en la segunda. Aunque yo creo que en la segunda como que de repente se le pasa un poquito la mano hacia el final, ¿no? Pero bueno, Sí, de la segunda ahí hay hartas cositas que se pueden cuestionar, ¿eh? hay hartas cositas. Sí. Pero bueno, en general, a ti ¿qué te pareció, digamos, la primera película? La primera película. ¿Cómo Bueno, la evalúas?
Yo tengo recuerdos muy positivos de la primera Guardiana de la Galaxia porque en esos tiempos estaba en mi adolescencia todavía, entonces era muy particular para mí ir al cine a ver una película de Marvel igual porque también en esos tiempos Marvel estaba pegando con mucho más fuerza. En esos tiempos estábamos aún de camino a lo que iba a ser el enfrentamiento con Thanos. Eh, Se estaban proponiendo todo este tema de las fases. Entonces tener una película de Guardianes de la Galaxia, como mencioné en un inicio, era bastante curioso. Se salía un poco del canon de los personajes que ya teníamos. Y la verdad es que yo tengo unos recuerdos excelentes del primer visionado de Guardianes de la Galaxia, que fue en el cine, una sala llena. Y la verdad es que es una película de entretención máxima. Es una película de entretenimiento sumamente funcional, en el que en todo momento está pasando algo con un muy buen ritmo y sobre todo un tremendo carisma de su elenco. Porque esta es una película, sobre todo como tú mencionabas, ¿no? De estos elencos corales de personajes, eh, estas historias corales, digo, es muy importante que el elenco funcione, por supuesto. O sea, que tus protagonistas tengan química. Porque si no tienen química, lo que vamos a encontrar en pantalla puede ser un desastre absoluto. Y en el caso de Guardianes de la Galaxia, es todo lo contrario. Hay una química inmediata entre Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista y, por supuesto, los personajes digitales de Rocket y Groot. Hay una química palpable y eso se nota. Entonces, verlos en pantalla era sumamente divertido, gracioso, ameno. Y yo eso lo recuerdo perfectamente. Es una película que en su primer visionado al menos yo disfruté en un 100%. Y puedo también decir, por experiencia, de que la sala en donde yo estaba también la disfrutó al máximo. O sea, era una avalancha de risas cada 5 minutos que era impresionante. Yo creo que se escuchaba en varias salas más al lado, porque era increíble cómo el humor pegaba tan bien. Entonces, Guardián de la Galaxia, en términos de entretenimiento, de entretención, de qué tan disfrutable es increíble, la verdad, increíble. Y como digo, venía con esta fuerza de ser una propuesta, entre comillas, diferente dentro del universo de Marvel, del universo cinematográfico, y lo logró, o sea, lo logró en esa película. Tal vez James Gunn eh, necesitó estar un poquitito más censurado respecto a sus anteriores trabajos, por supuesto. Que eso es algo que también se nota que cambia un poquitito en el volumen 2, pero ya vamos a hablar de eso. Pero dentro de todas las cosas, a pesar de estar un poquitito más mesurado, sabe manejar muy bien los tonos de la historia, creo yo. O sea, le da a los personajes capas, le da a los personajes personalidad y le da a los personajes ciertas dinámicas que los vuelven muy disfrutables, como ya he mencionado. Son personajes muy pintorescos en pantalla, que tú ves y realmente te atraen, te interesan. Y al final esa dinámica entre ellos es lo que hace que la película funcione hasta el final, donde en los momentos más heroicos llegamos a postales bastante memorables, o sea, postales que hasta el día de hoy no se me olvidan, a pesar de que he revisitado la película, me refiero de, no se me ha olvidado desde el día uno que vi la película. Entonces Sí, yo yo creo creo que que como eso, como producto, es muy redondo la película. es una película valiente porque Sí. toma estos personajes de los cómics que no eran conocidos para nada. Ya Ujú. no estamos hablando de un Spider-Man, ni X-Men, ni No, nada de eso, es un grupo, era totalmente desconocido. Bueno, obviamente los fanáticos de los cómics seguramente lo conocerán. Yo igual me había leído un par de cómics antes, ¿ya? Pero no me seguí comprando porque entre comprarme un cómic de los Cuatro Fantásticos y comprarme un cómic de Guardianes de la Galaxia, me iba a comprar el de los Cuatro Fantásticos, ¿no? claro, Me iba a comprar el de X-Men, hablando dentro de Marvel, ¿no? De claro. Spider-Man, de cualquier otro, de otro que me interesara un poco más. Entonces, Guardianes de la Galaxia estaban un poquito ahí como relegados. Y bueno, y la cosa es que funcionó bastante bien, y yo diría que gran parte de eso es James Gunn. Sí. James Gunn y el guión, que también está Mm, muy bien sí. escrito el guión. Esta chiquilla que escribió el guión, me parece que es la primera vez que una chiquilla escribe algo de superhéroes. Creo que anteriormente no se había dado esta situación. Ya. Y bueno, y si es así, si es la primera vez, bueno, ya tenemos acá un resultado bastante positivo. Por supuesto. Sí. Y aparte de todo eso, aparte de que la película puede ser sumamente entretenida, que los chistes están muy bien puestos, el sentido Sí. del humor yo creo que es algo que juega muy positivo. Aparte de eso, hay más cosas, hay más capas, hay cosas Mm, interpretativas importantes, juegos psicológicos también. Los personajes son todos personajes rotos,
son Ujú, juguetitos rotos, ¿no? Que hay que estar ahí tratando de recuperarlo, ¿no? claro. Partiendo por el líder, ¿cierto? El personaje de Chris Pratt, que o sea, Chris Pratt le hizo muy bien a esta película, no solamente a James Sí, Gunn, ¿ah? Porque después le sí, dejó el terreno sembradito para llegar con Jurassic World, por ejemplo, claro. ¿ah? Seguir Sí. con esto de grandes presupuestos y películas grandes, ¿ya? Él, por ejemplo, es un personaje que tiene problemas con su familia, ¿no? Él quiere Ujú, conocer a su viejo, a su padre, ¿no? Porque fue raptado por un extraterrestre y toda esa historia, se le murió la mamá, no se pudo despedir. Entonces mm, es un tipo que está muy tocado emocionalmente, ¿ya? Pero claro. no solamente él. Gamora, lo mismo, el personaje Ujú, de Zoe Saldaña. Saldana. Aparte que lo interesante de Saldana, el personaje de ella, es que en una entrevista mm, ella dijo que agradecía que ahora le tocara un personaje verde porque ya había sido azul en sí, po, Avatar. Entonces, claro. Ya está ya, pasando por todos los colores de piel. claro, quizás qué le tocará después. Claro. Y bueno, este personaje también, ¿no? Este personaje de Thanos destruyó a la mitad de su población, de su especie, sus papás también y todo esto, entonces lo mismo, también tiene un problema ahí con familiar, ¿cierto? Quiere vengarse Mm, de Thanos, tiene un problema con su hermana, con Nebula. claro, Drax, otra vez lo mismo. A Drax claro. también, Ronan, ¿cierto? Había matado a su familia, etcétera. También hay un tema ahí vengativo. Rocket, otra cosa similar. También habían Mm, experimentado con él, ¿cierto? Genéticamente, quiere buscar como su identidad, su espacio. Él tiene una coraza súper potente porque siempre anda con este tipo de humor bien, bien oscuro, sarcástico, como que claro. siempre anda ofendiendo a los demás, Mm, pero son mecanismos de defensa al final, ¿no? Y tiene este Groot, que es una especie como de su hijo, que lo cuida y claro. todo, que es más inocente Groot. Entonces, todos son juguetitos rotos y al final buscan de alguna forma una familia y al final la encuentran, ¿no? Así más o menos termina la película. ¿Ya? O sea, Claro. esa es como la conclusión, pero la conclusión, digamos, emocional, no la conclusión narrativa, sino que nos Ujú, están dando en segunda o terceras capas, son ese tipo de cosas. Bueno, de hecho también lo dicen por ahí, ¿no? Lo dicen explícitamente, porque también es una película para todos los públicos, no es una película críptica, no, 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 no va por ese lado, pero son capas interesantes que tiene la película, entonces no es solamente algo para entretenerse, nada, sino que uno puede escarbar un poquito y puede encontrar cosas interesantes. claro. Y relacionado a los personajes, yo destaco este pensamiento de que esta película demuestra nuevamente que tener personajes bien escritos, bien construidos, con capas, es incluso más importante de que salga bien, digo, que la propia narrativa de la historia, porque tener buenos personajes te ancla muchas veces toda la experiencia, toda la historia, y también te permite que el espectador pueda conectar con ellos, pueda seguirlos, pueda quererlos, pueda juzgarlos, depende de la película por supuesto, pero es sumamente importante tener personajes bien escritos que no se sientan planos, que no se sientan inverosímiles, y esta película es el ejemplo. El ejemplo perfecto de eso, como tú mencionas, personajes que tienen capas, que están rotos, que conectan por los pasados, por cómo se forman dinámicas entre ellos, por cómo vamos encontrando paralelismos entre sus historias también. Entonces, es por eso que finalmente se forma esta como familia disfuncional, Se de la identifican, cual, ellos claro, se se identifican. identifican. Claro, exactamente. Y también los espectadores se pueden llegar a identificar con ciertas dinámicas entre los personajes porque al final del día seguimos o tocamos algunas notitas de esta fórmula de personajes que en un inicio no se llevan bien y mientras más se van conociendo, más va surgiendo ahí una relación positiva hasta llegar a considerarse una familia, que ese tema también se toca en el volumen 2. Entonces, me parece muy bien llevada la historia, pero de la mano de los personajes. O sea, eso es algo que también James Gunn, creo yo, eh, siempre ha sabido manejar. Sus personajes de todas las películas, incluyendo, por ejemplo, la de El Escuadrón Suicida, más reciente, los personajes siempre
tienen más, no son planos, no son unilaterales, sino que siempre están otorgando más capas, siempre tienen algún trauma, algún problema, algo que los ancle más a la historia bueno, y que tengan por supuesto algún tipo de relación con el espectador también, que no sean, como digo, personajes que sean olvidables, desechables. Entonces yo siento que eso James Gunn siempre lo ha manejado muy bien y desde esta película ya se notaba. Entonces por eso digo de que a mí me gusta bastante esta primera parte porque presenta nuevos personajes que nadie en general, como eh, personas, espectador común y corriente, nadie conocían. eh, y los presenta de una forma súper orgánica y también muy divertida, porque lo hemos mencionado, el sentido del humor de esta primera parte y bueno, de toda la exploración de personajes de Guardianes de la Galaxia siempre ha sido muy bueno, siempre ha sido un sentido del humor muy acertado, aunque igualmente tal vez uno podría tal vez debatir un poco si es que el nivel o la cantidad del humor ha sido siempre la más acertada, porque este tema del humor en Marvel siempre ha sido una temática para debatir, ¿no? De que ya muchas personas se sintieron agotadas, cansadas del humor excesivo en las películas, porque al final del día muchas temáticas serias o elementos serios dentro de una historia se pierden un poco cuando hay muchos chistes, porque precisamente uno no se puede tomar en serio la película. Un caso perfecto es la última de Thor, o sea, Thor, Love and Thunder, esa para mí es ejemplo No, perfecto de es eso. ridícula. Por lo menos Llega a a ser mi ridículo, juicio claro. es ridícula. O sea, cuando Mm, veo a Thor con las patas abiertas, tirado, parando dos cosas, ¿qué es eso? ¿Qué es mm, eso? Por el amor de claro, Dios, ¿qué es eso? No claro. sé. Eso mismo, esa Pero sensación de bueno, estar viendo algo y decir, ¿qué le pasó a este personaje? ¿Qué le pasó a esta visión que era mucho más, no sé si realista sea la palabra, pero más seria, más aterrizada, no tan ridícula, no tan exagerada, para buscar el chiste fácil? Entonces, tal vez uno podría entrar en el debate de qué ocurre con James Gunn a lo largo de los años, pero yo siento que en Guardianes de la Galaxia, para hacer el primer acercamiento de estos personajes, está bastante bien balanceada todo el nivel en general. mira, eso que mencionáis tú, por ejemplo, del humor, esta película es de comedia. Sí, sí. Otras de superhéroes no dice, por ejemplo, en el género comedia. No sé, Mm, tomáis Iron Man, seguramente no dice comedia, dices, no sé, superhéroe, acción, aventura. sí, Pero hay mucha comedia igual metida ahí. Y esta, aún siendo de comedia, yo creo que no tiene tanta comedia como otras de Marvel, sí, por ¿ya? supuesto. Y esta Ujú, está, o es una comedia que también que está mucho mejor trabajada, mucho más mm, inteligente, tiene chistes muy buenos, como esto de Jax Polo, que es el pintor, ¿no? Que pinta para todas partes y todo. ujú. Tiene chistes que son un poquito, que tienen un poquito más de sustancia, algo que yo creo que se Sí, perdió en la segunda. ¿M? sí, A mí, yo creo que algo pasó ahí con James Gunn, pero quizás ya vamos a llegar ahí, lo comentamos mejor en la segunda, sí, o sí, ya vamos ahí hay o vamos harto. a poquito empalmando para llegar a la segunda, Sí, sí. pero yo creo que algo pasó ahí. Y pasa algo que yo creo que algo como un poquito curioso, porque Guardianes de la Galaxia, como tú dijiste, aquí está un poquito más contenido James Gunn, Sí. viendo los trabajos anteriores, ¿no? Ujú. Aquí está un poquito más contenido, lógico, porque es como para toda la familia y todo el tema. Pero de Suicide Squad, ahí está Buh, desatado. ahí está desatado, sí. Aquí está contenido y en Suicide Squad está desatado. Entonces ahí están estas Completamente. dos. Y fíjate, los dos son género superhéroes Mm, y los dos son grupos de superhéroes o antihéroes, como claro. quieran decirle ustedes, ¿no? Como quieran ustedes interpretarlo, pero Mm, ahí está. Entonces ahí tenemos estas dos cositas. Son interesantes ver los dos puntos de vista. claro. Un James Gunn un poquito más contenido y un James Gunn desatado. Y bueno, eso con respecto al humor, yo creo que el humor es capital dentro de estas dos películas de Guardianes de la Galaxia. Yo espero que la tercera, yo espero que en la tercera James Gunn pueda, o lógicamente, superar a la segunda. Sí, Que yo creo que con The ojalá. Suicide Squad Ujú. aprendió muchas cosas. Mm, La segunda quizás fue más un experimento de algo, no lo sé. ¿Ya? Habría que empezar a trabajar un poquito más y a lo mejor en la conversación que sigue podemos llegar a algunas conclusiones, pero claro. bueno. Es bastante interesante como tú dices, Mm. esta comparativa de un James Gunn contenido y uno que no está contenido para nada, o sea, que tiene la libertad creativa que quiera básicamente.
Porque yo creo que en ambos se pueden encontrar detalles positivos, negativos, que yo creo que necesitan siempre un balance. Porque todas estas películas necesitan un balance al final del día. O sea, no puede simplemente ser exceso y exceso y exceso, porque no vamos a llegar a ningún lado así. Yo creo que de Guardianes de la Galaxia uno vamos a decir, hay dos detalles más que a mí me gustaría comentar así en términos generales. El primero de ellos es el villano, Ronan, interpretado por Lee Pace, que yo diría que dentro de todo lo que tiene la película para ofrecer, a mí me parece tal vez el eslabón más, uno de los eslabones más débiles. No me parece un villano de estos insultantes ni nada por el estilo. No le voy a tirar así odio al personaje. No me parece un villano tan terrible. Porque hemos tenido villanos terribles en Marvel. Eso ya lo sabemos. Eso es algo que se le ha criticado al universo. Pero Ronan no me parece un villano así terriblemente malo. Pero igualmente, yo recuerdo la primera impresión que tuve de él y fue como, sí, está bien, o sea, es el villano de turno, el secuaz al que mandan a hacer tareas o mandan a impedir que llegue un personaje a tal lugar o a asesinar a tal personaje y que tiene ahí unos objetivos, pero en general no lo sentí como un personaje con muchas más capas como sí los tienen los protagonistas. Entonces yo te diría que también para que podamos dar algo más de balance entre aspectos positivos y negativos, porque la película no va a ser perfecta tampoco, entonces para dar un poquitito de eso, al menos en mi opinión yo siento que Ronan como villano no está mal, pero tampoco es sobresaliente. O sea, si me lo comparas con los mejores villanos de Marvel, queda pero abajo, abajo. Entonces, eso por ese lado. Y lo segundo, las escenas de acción. Las escenas de acción en la película son bastante creativas, creo yo. Son bastante creativas. Ocupan, por supuesto, todo el espectro audiovisual galáctico que James Gunn podía tener en el momento como un buen presupuesto y tenemos ahí grandes secuencias que, bueno, todo el tercer acto es una gran mega secuencia igualmente. Y creo que todas esas escenas de acción también son un buen complemento a lo que ya habíamos mencionado. Tenemos personajes bien escritos que son simpáticos, pintorescos. Tenemos una historia bien narrada. No es una película muy larga tampoco. Y además tenemos estos momentos de acción que son creativos y que tal vez no son al 100% sorpresivos porque por ejemplo tenemos escena de acción dentro de una cárcel, ya eso lo hemos visto en otras películas y tampoco es como wow, es que me voló la cabeza porque nunca antes se había hecho, no, tal vez no de esa forma, pero igualmente están bien ubicadas las escenas de acción, bien filmadas las escenas de acción y obviamente con todo el presupuesto que en esos tiempos Marvel le daba a estas películas sin tener tantos proyectos dentro de un mismo año, tenemos un resultado audiovisual realmente excelente. O sea, 2014 se sigue manteniendo la película muy bien hasta el día de hoy. Entonces a mí me parece que es un producto que cierra. O sea, a nivel personaje, a nivel guión y a nivel audiovisual también. No sé qué opinas tú ahí de eso. Sí, mira, lo que mencionáis tú, el villano es interesante. ¿Por qué razón? Porque en los cómics, Mm, Ronan es un subordinado de Thanos muy secundario. ya. No es, aquí es el principal de esta película. El Ujú, principal de esta película, el principal villano. Pero en los cómics, la verdad es que no tiene tanto peso. ya. Y el villano de los cómics es Thanos, Sí. directamente. O sea, no hay no, es que está este Ronan primero y hay que derrotar a Ronan, no, eso no está ahí. Y lo otro que mencionáis tú de la cárcel, por ejemplo, o sea, las escenas de acción, que yo sí creo que están también muy bien rodadas, que son muy creativas. Lo de la cárcel a mí es una de mis escenas favoritas, cuando llegan Mm, a la cárcel, están todos ujú, gritando y todo contra Gamora y con los nuevos, ¿no? Los nuevos. No vamos a claro. decir lo que le hacen a los nuevos en la cárcel. No. No Imagino vamos a entrar en que detalle no vamos a entrar en detalle, lo pueden ver en otras películas, no en esta. claro. Ahí ustedes lo pueden descubrir por su propia cuenta, pero aquí no se dice. Sí, Aquí. no, y cuando llega y se enfrenta a Groot y Groot le mete los dedos en la nariz, le mete todo para adentro. Ujú, Dice, vamos a dejar las cosas claras. Es muy claro. buena esta cuestión. Sí. Mi amigo y yo, bla, bla, bla. Y después llega Chris Pratt y dice, yo vengo con ellos. Claro. Es Esos que por eso, chistes viste, son muy ahí hay buenos. ejemplos, po. Sí, es un chiste muy buen metido, está muy bien hecho, inteligente. ¿Eh? Claro, sí. Muy bien. Sí, po. Por eso digo, siempre dinámica, siempre divertida la película, a pesar de proponer algunas ideas que tú ya que te pueden recordar a otras películas. Yo, por ejemplo, hace una semana más o menos vi una película precisamente de cárcel que se llama Modelo 77, que es una película española del año pasado. Sí, de hace poquito, sí. Que,
que dicho sea de paso, me gustó muchísimo, me parece una muy buena película. Y claro, después revisitar Guardianes de la Galaxia y encontrarte con estos pequeños momentitos que te pueden recordar algunos momentos de otras películas que has visto. No es para nada negativo, por supuesto, pero estoy diciendo de que tal vez es más interesante aún ver cómo un realizador ocupa elementos como medios formulaicos, vamos a decir, Ujú. y te los entrega igualmente de forma divertida, de forma dinámica. Entonces, por eso también me parece que hay que darle la mano a James Gunn y decirle enhorabuena, enhorabuena Claro. por lo que hiciste. Sí, que Entonces, cada director destacable. tiene su forma, digamos, de resolver. Y yo creo que James Gunn resuelve bastante bien ante esas situaciones, ante esos contextos donde él Sí. está trabajando, ¿no? Donde se está moviendo. Star-Lord, por ejemplo, que lo dijo el mismo Chris Pratt, Mm, para Chris Pratt, es una mezcla entre Han Solo y Marty McFly. mm. Yo agregaría Indiana Jones también, porque Sí, él sí, también anda buscando artefactos y cosas por el estilo. Entonces a mí me claro. parece que Indiana Jones también podría ser una inspiración al personaje. De hecho, la nave de Star-Lord es muy similar al halcón milenario, tiene estas como dos cabinas y todo el tema. Mm. Pero también tiene mucho de Marty McFly, pero no del personaje de Marty McFly. Yo más bien diría, porque Marty McFly, ¿qué tiene de Marty McFly? De Marty McFly, no sé, algo del humor podría ser, no sé. O yo creo que igual tal No es que vez, lo tiene Han Solo y lo tiene Indiana Jones, no, ¿para qué meter a McFly? yo creo que tal vez Marty McFly en el sentido de persona que no está ubicada en su espacio-tiempo, vamos a decir, y que trae esta cultura popular de su época consigo, vamos a decir, en su ropa, en su música, en lo que él recuerda. Tal vez simplemente por eso, pero Lo que pasa es no, que yo encontré tampoco. que hay una escena que es muy Volver al Futuro 2, que es Ya. cuando, al principio de la primera, Ujú. cuando se escapa en la nave y está la otra tipa que es como su amante del momento que estaba dentro y, Sí. ¿cierto? Y lo llaman por este telecomunicador y aparece una imagen atrás que aparece John Doe, aparece atrás, Ujú. y aprieta, Sí. aprieta el botón y aparece atrás, y eso es como muy cuando a Marty McFly lo pilla Needles y aparece atrás la imagen Mm. de Needles, dice, Sí. hablando de la tarjeta y bla, 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 todo ese tema. Claro. Eso me pareció muy Volver al Futuro 2. Entonces dije, mira, podría ser por esto, algunas cositas que hay Algunos guiños. elementos de ciencia ficción, Esta tal película está vez. llena igual de guiños, sobre todo a Ujú. los Sí. 80 porque como te digo yo, este James Gunn es como retro, muy retro y le gusta meter cosas retro, aparte de la música, que también es algo Ujú. que tenemos Sí. que destacar de Sí, por la supuesto. película ya se vende casi sola con la música. O sea, ya con la Sí, pura música, la gente va a encantar ver la película y la va a ver varias veces. ¿Ah? sí, por supuesto. De toda la elección de canciones que tiene la película, o más bien dicho, la saga en general de Guardianes de la Galaxia, incluyendo su especial de Navidad, siempre cumple y siempre impresiona. O sea, son una selección de canciones que tal vez en el volumen uno, al menos yo, mi conocimiento de música, tal vez en el volumen uno encontré más que conocía y luego como que se fue variando más en otros temas que yo desconocía completamente, pero que son hits completamente, o sea, son tremendas canciones que están ubicadas también en muy buenos momentos, igualmente, o sea, la canción puede ser un hit, pero también dentro de la película hay que ubicarla en el momento en el que mejor quede, en el que tenga un sentido igualmente, y yo creo que Guardián de la Galaxia cumple completamente con eso, con cada una Sí. de las canciones. Y de hecho es muy interesante porque los cómics no son así. Uno podría decir, voy a divertirme un rato, voy a Mm, tomar cómics de Guardianes de la Galaxia. Los mm, cómics de Guardianes de la Galaxia no son así de divertidos, son más mm, oscuros, tienen un tono más profundo, hay varias distinciones entre los cómics y la película. Y yo creo que esa adaptación que hace James Gunn la hace súper bien. Yo cuando vi la película eh, iba con otra idea de lo que iba a ver, porque no, como yo habíamos conversado anteriormente, yo de los trailers veo bien poco, no me ujú, gusta mucho ver los trailers, entonces yo no sabía con qué me iba a encontrar cuando yo fui a ver la película. Entonces el claro. tipo llega, ¿cierto? Y se pone a escuchar música, empieza la música, empieza a bailar. Yo dije, ¿qué es esto Mm, que estoy viendo? Pero en claro. sentido positivo, ¿ah? En sentido positivo, no como Thor, sino en No, sentido no, ahí, positivo. ¿Qué estoy viendo claro. acá? Qué divertido, qué entretenido, me está enganchando esta música, me gusta, ¿cachai? ¿Ya? Mm, Y veo un tipo divertido bailando, tomando una de estos bicharracos, cantando todo el tema. ujú, Buenísimo, buenísimo. O sea, yo creo que la traducción que hizo James Gunn del formato
formato cómic, formato literario, por así decirlo, a un formato audiovisual, Mm, la verdad es que es muy competente, lo supo hacer súper bien, cambiando incluso los géneros de ambos, ¿no? claro. Que uno formato es comedia y el otro formato no lo es. Entonces, a mí me parece muy interesante esa traducción que hace James Gunn, algo a destacar. Y ¿Ah? Que presentando no piensa también mucho en la música. dentro de esa misma introducción de la película, con los créditos iniciales, ahí también te deja perfectamente en claro el tono de lo que va a ser la película. Porque Star-Lord, cuando va bajando de la nave, cuando va entrando a las cuevas, a las cavernas, todo eso, la música y los visuales te están transmitiendo algo serio, algo de atmosférico, algo de peligro, Sí. algo de que se va a enfrentar el personaje. Y en el momento en que él se saca la máscara, se la quita, automáticamente se pone los audífonos y empieza la canción. Y ya con ese baile, ahí está el contraste de los tonos de siempre. O sea, de esa mezcla como de entre seriedad, pero en realidad no, en realidad es más comedia, es más diversión. De hecho, Entonces, ujú, esa escena es muy Indiana Jones, cuando va a buscar el ídolo en la primera película de Indiana Jones, cuando se mete claro, en la cueva, ¿cierto? te Que sirve es como básicamente lo introducción. mismo, que sí, está al final, ¿cierto? Y el va y todo esto. Entonces, lo que mencionábamos anteriormente, que es una mezcla entre esos personajes. Claro. Y bueno, no sé qué más podríamos decir de la primera parte de la película, quizás después vamos a ir Sí, acotando yo creo cada que vez va más cositas. saliendo. Sí, yo creo que va saliendo después, tal vez en comparación con la Mm, segunda, porque la segunda parte, Guardianes de la Galaxia Volumen 2, llegó el año 2017 y ya de esta película podemos hablar tal vez más detalles cuestionables o más detallitos que son, como acabo de decir, curiosos en comparación a su primera parte. Entonces, Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Esta película fue escrita y dirigida por James Gunn. Aquí no tuvo una ayuda en el guión, una co-guionista. Fue Mira, escrita y dirigida mira. por James Gunn al 100%. Y yo creo que se nota igual. Se nota cuando el guión está solo escrito por él. Es algo bastante curioso. En el elenco, por supuesto, volvemos a encontrar a Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. Pero se agregan Sylvester Stallone, Elizabeth Debicki y, por supuesto, Kurt Carl Russell. Russell, El gran que Carl Russell. el gran, por supuesto, colaborador de un par de veces de Quentin Tarantino igualmente. Sí, 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 sí. Tremendo, por supuesto, Kurt Russell. Entonces, con ese reparto que vuelve a ser bastante coral, por supuesto, tenemos esta segunda parte de Guardianes de la Galaxia que, bueno, ahí ya dejó una sensación un poquitito más desbalanceada. No es exactamente lo mismo de la anterior película. Sí. Eh, entonces, claro, no sé Yo cómo creo que viviste tú el contexto de Mira, haberla yo visto. creo que es la diferencia se nota del inicio, al principio de la película, cuando parte. Ujú, Cuando parte, nuevamente James Gunn nos muestra monstruos con tentáculos, ¿ah? Porque mm, parte al tiro con un monstruo, como te digo, le encantan ese tipo de cosas. Bicharracos, con así medio tipo Lovecraft. sí. Entonces, nos encontramos con estos monstruos cósmicos, empieza una batalla, y qué interesante está la batalla, y Mm, aparece el muñequito Groot y no vemos nada de la batalla. Y uno dice, ujú, pero la batalla está interesante. Ya a claro. Groot lo habíamos visto bailar, ese chistecito del baile, que estuvo muy bueno, con los Jackson Sí, 5 al final de la primera. al final de la primera, Era sí. bueno, era chistoso, me da gracia y hasta un poquito ternura. Pero otra vez de nuevo, el mismo Mm, chiste, otra vez. Entonces que ese cuando chiste cae, sea tu introducción, es como, oh, bueno. claro, así como, funcionó bien en la primera, vamos a meterlo al principio de la segunda. O sea, ¿pero por qué? ¿Pero por qué Mm, si lo que está interesante, lo que estaba bueno, estaba pasando atrás, no ahí, pero bueno. mm, Entonces ya ahí empezamos con algunas cositas. A pesar mm. de todo, yo no creo que la película sea mala. No, A mí me sigue no. pareciendo una película entretenida, a ratos divertida, que no es lo mismo, entretención y diversión. Diversión es más comedia y lo entretenido puedo estar porque están pasando cosas, situaciones y voy a estar siempre mirando, atento. Claro. Pero de diversión yo creo que funciona menos que la primera. Los Mm, chistes son más tontorrones, sí, sí. a pesar de que tiene unos buenos, pero son unos poquitos buenos. Por ejemplo, el chiste de Mary Poppins, que cuando le dice, Sí, pues eso. eso es muy gracioso, yo me reí mucho. Sí, O buena referencia y cuando, chiste a la vez. o cuando Drax le dice toda esta dinámica con la mantis y le dice que es horrible y todo. Sí, claro, eso está bien. Es un humor bastante, bueno, es un humor pesado igual, o sea, humor
Tal vez no para todos que son tal vez más sensibles con el trato a los personajes, pero sí, igualmente muy bueno. Es que yo a Mantis no la encuentro fea, entonces Ah, también es no, chiste, también es chiste, chiste, totalmente chiste. chiste al 100%, claro, sí, no, Sí, pues, sí. sí, no la Ya con está estar ofendiendo. llamándola horrible, ya. No, si ya el chiste está contado solo. Sí, no, pero es divertido, sí, es divertido. Hay dinámicas divertidas igual en la película, si eso como tú dijiste hay que dejarlo en claro. No es que sea mala la película, simplemente que aquí ya encontramos más detalles cuestionables, más detalles que uno podría decir, Claro, mira cosas esto que que está. funcionan menos, cosas que Cosas que funcionan menos funcionan y que menos. antes funcionaban mejor. Claro, claro, entonces, bueno, empezando un poquitito con opinión general de lo que es el volumen 2 para mí. Yo recuerdo también haberla visto en su semana de estreno, en un contexto interesante, con alta expectativa porque, bueno, ya hablamos, la del 2014 fue una película que se salía un poquitito del canon, presentaba personajes nuevos, súper divertida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tener el volumen 2 por supuesto que atraía bastante interés y además los trailers te estaban prometiendo este encuentro entre el padre de Peter Quill y él, por supuesto. ¿Qué iba a pasar con Ego, con Ego? Entonces, a mí me parece que es una película que cae un par de escalones en comparación a su antecesora, por dos razones principales, creo yo. En primer lugar, la historia. La historia siento que es desordenada, siento que es una historia que no tiene un rumbo fijo hasta casi el tercer acto, vamos a decir. Es una historia que yo la sentí en su momento súper difícil de seguir un rumbo, la historia. Era como una historia más de anécdotas que iban pasando y lo único, el único hilo conductor que yo veía era precisamente el personaje de Ego, interpretado por Carl Russell, y cómo eso afectaba a Star-Lord, cómo iba a ser la dinámica entre los dos, cómo iban a ponerse al día entre padre e hijo. Era el hilo conductor, pero por lo demás lo que ocurría en la sombra, vamos a decir, como segundo plano, tercer plano, a mí me parecía como random, como las aventuras, así, como si estuviera viendo varios capítulos de los personajes juntos, pero sin una línea una narrativa a seguir, un objetivo claro. De hecho, como digo, hasta el tercer acto recién, creo yo, hay un objetivo claro, pero antes de eso era bastante Once Upon a Time in Hollywood, la verdad. O sea, no era como estar ahí con los personajes, seguirlos en sus dinámicas, pero no mucho más. O sea, era como te digo, bastante difícil por eso. Y lo segundo, el humor. El humor, como tú mencionas. El humor yo siento que decae. Y aquí es donde conecto un poquitito con lo que mencionábamos del James Gunn más desatado, porque en la primera parte se notaba que él no estaba desatado al 100%, tenía que contenerse, tenía que estar más censurado en su humor y en su situación y todo, aunque de repente igual dejaba un par de chistecitos ahí que eran doble sentido y que eran bastante fuertes. Pero en esta segunda parte yo siento que se le pasa la mano. Yo siento que se le pasa la mano. Hay una cantidad de chistes en esta película digo, relacionado a lo escatológico, Sí. a desechos del cuerpo, o a situaciones sexuales o cosas por el estilo, que no son para nada sutiles. Y ya tal vez, repito, tal vez si te sale uno o dos chistes sutiles a lo largo de una película que intenta ser más para todos los públicos, perfecto, no hay ningún problema, qué bueno, perfecto, no tengo nada. Pero cuando ya hay muchos y empiezas a abusar de esos chistes, ya la verdad es que ya al cuarto chiste relacionado a algún desecho humano ya no me estaba interesando, no me estaba provocando nada, me estaba provocando un poco más de rechazo lo que estaban diciendo porque no era necesario. Además, nos encontramos de nuevo con esto de que de repente hay algunos momentos donde el humor no es necesario, no es necesario que un personaje lance un chiste en todo momento o en una situación que claramente era dramática. Y aquí esto lo vemos en varias películas de Marvel, por supuesto, o sea, ni siquiera vamos a mencionar al señor Taika Waititi porque ahí nos demoramos 3 horas en hablar, en mencionar su tipo de humor, pero la cosa es que en esta película yo ya encuentro este problema de que hay un momento serio, hay un momento que está bien actuado, escrito, que es dramático abiertamente y se remata con un chiste. Un chiste perfectamente evitable, perfectamente evitable. Y cuando yo veo eso, ya me empieza a afectar la experiencia. Entonces, el exceso y la calidad del humor siento que empieza a bajar. Todo se empieza a sentir un poco más bobo, un poco más tontorrón, vamos a decir. Y la verdad es que eso para mí fue una decepción en comparación a la primera, que tenía un balance mucho más considerable. Entonces, si la historia no tiene un objetivo muy claro, o es entre comillas desordenada, y además tenemos este problemita del humor,
para mí el volumen 2 de Guardianes de la Galaxia cae, decae. No sé qué opinas tú al respecto. Es que, mira, estoy de acuerdo con todo lo que he dicho. Y más encima, es que ese tema del humor, ese humor de remate, te rompe el clima. Es Sí, sí. anticlimático. O sea, Mm, te puede estar contando una historia interesante, donde uno se está intentando meter en el tema, y te sale con un chiste escatológico, ujú. y de tanto hacer chistes, por ejemplo, de mierda, la película llega a ser una mierda. Entonces, Mm, ¿ya? Es mejor evitar ese tipo de cosas para que no evitar. termine en una profecía autocumplida. Claro, y dicho sea de paso, que esto se me olvidó mencionar, yo vi esta película en una sala bastante llena porque era su semana de estreno. Y ese tipo de chistes escatológicos o de alguna parte del cuerpo humano, cosas por el estilo, chistes sexuales también, fíjate que no funcionaron con el público que me estaba acompañando en esa oportunidad. O sea, tal vez los primeros, tal vez el primero que se menciona, ya, ok, te lo paso. Pero repito, lo que acabo de decir sobre los excesos, cuando ya vamos por el quinto, yo recuerdo perfectamente de esa experiencia cómo la sala quedó en silencio. Tal vez una risa allá al fondo, pero la sala no hacía muchos sonidos con ese tipo de humor. Entonces, de nuevo caemos en esto, en los excesos y también en este tipo de humor bobo, pero también innecesario, que rompe con la atmósfera que se ha creado. Entonces, Sí, eso pero yo creo también. que, bueno, eso sí, concuerdo con todo lo que mencionaste. De hecho, lo suscribo, lo reafirmo, y yo creo que son parte esencial de los problemas que tiene esta película. Mm, Pero yo creo que lo principal de esta película, el problema principal, es que no se avanza en nada. mm, Volvemos a tener los mismos problemas de todos los personajes. mm, La película termina hablando nuevamente del tema de la familia. Es que esta es mi familia, esta es la familia que yo elegí. Otra vez de nuevo, eso ya había quedado cerrado en la primera. Entonces sí. ahora tienes que presentarme otro tipo de conflicto. O sea, no puede ser que otra vez todo el tema sea el tema padre-hijo, que te lo repiten y te lo repiten y repiten y repiten todo el rato, el tema de padre-hijo, padre. Bueno, todos Mm, tienen problemas ahí, principalmente Gamora y Star-Lord, ¿no? Con problemas sí. con sus viejos, ¿cachai? Con sus papás. Pero todo el tema machacando con lo mismo, otra vez de nuevo, el tema de la familia, el tema de la familia, el tema de la confianza entre uno y otro. O sea, se avanzó en la primera y eso ya había quedado claro, ya se había dicho explícitamente. Esta es mi familia, aquí somos un equipo, trabajo en equipo, funcionamos como equipo, y de nuevo como que no hubiera pasado en la primera, y como que otra vez siguen en la misma cuestión. Entonces, Claro. ahí yo creo que hay un problema porque el desarrollo de personajes se complica. Porque ¿para dónde Mm, avanzamos? ¿Para dónde avanzamos si estamos estancados con esto? Entonces estamos claro. dando vuelta con el mismo trozo de carne todo el rato, y no salimos de ahí. Entonces hay una sensación de estancamiento, de quedarse ahí pegado, de no poder avanzar con las historias. Por ejemplo, lo que estaba interesante era el tema entre Gamora y Nebula. Ahí hay un Claro. avance, ahí hay un avance, y se trata muy poco. Se resuelve muy rápido, muy apresurado, casi al final. Entonces, Sí. y todo el resto anterior, lo mismo. Todo el resto anterior, lo mismo. Todo el resto anterior, lo mismo. Bueno, hay cosas que son reiterativas que sí me gustan, Ujú, porque están buenas. Como por ejemplo, nuevamente, James Gunn vuelve a su temita retro y aparece ahí cuando dice Star-Lord que se imaginaba a su papá ujú. como The Hoff, este personaje, este actor de los años Sí, 80, David Hasselhoff, sí. del auto fantástico y de Guardianes de la Bahía. Yo era más del Auto Fantástico en todo caso. Me gustaba Ya, mucho más el Auto Fantástico. Guardianes de la Bahía, Guardianes de la Bahía yo la veía por otras razones. No era claro, porque la historia era muy interesante, sino que aparecían otras cosas interesantes en la serie. claro. Otras cosas que yo creo que varios van a coincidir con esas Sí, cosas también. era adolescente, entonces Bueno, es que no, era el enganche, sí, sí, era estamos claros. el No enganche nos vamos a sexual. hacer los cínicos. No, pero el Auto Fantástico era buena, era muy buena serie. Mm, Y bueno, eso me encantó. Eso me mm, encantó ver ahí a The Hoff. Muy bueno, por eso no me importa que sea reiterativo, porque aparte que es parte de James Gunn. O sea, él te está mostrando que estas películas son retro, ambas, la uno y la 2, ¿no? mm. Está marcado también por la música. Y esta también se vende por la música. O sea, yo creo que a esta película no le fue mal, ¿cierto? Le fue bien, me imagino, en taquilla. Sí, en general sí, en taquilla le fue bien porque obviamente tenía este factor de los personajes que ya conocimos en el Sí. 2014 regresando, así que como secuela funcionó, sí. Y la película se vende sola por la música, por la ELO. O sea, aparte con la música de la ELO,
y Sí. a quien no le gusta la Elo. Entonces, ya, trata de enganchar por ahí. Pero bueno, mira, como digo, ya hemos mencionado varios problemitas. Lo bueno es que se vendieron hartos juguetitos y muñequitos de Groot, porque Groot también es otro problema. O sea, todo el rato fue como una especie de una molestia durante toda la película. Yo prefiero al Sí. Groot grande, no al Groot bebé. Mm. Es que el ¿Cachai? Groot bebé No, tiene este temita de el factor adorable adorable, sí. que funciona en el inicio, por supuesto, pero luego no puede repetir la misma nota de ser siempre el adorable porque si no, ¿cuál? ¿Qué Sí. más? Po? No hay nada, es bastante ¿Qué plano. venimos a ver aquí? ¿Qué venimos a ver acá? ¿Venimos a ver cosas adorables o venimos a ver acción, aventura, no sé, otro tipo de cosas? Claro, ¿No? o sea, por eso está bien ser adorable en un inicio como personaje, pero después tiene que ocurrir algo también, pues no puede quedar en una misma línea. Entonces, sí, es bastante evidente cómo algunos detalles parecen decaer en... Por eso digo, en términos de escritura es curioso que precisamente esta película haya sido escrita solo por James Gunn, porque parece que aquí hay mucho más, claramente tiene más libertad. Y se notan excesos, se nota, como tú dices, se nota que también no hay mucho crecimiento, no avanzamos con los personajes mucho. Es como si fuera es como si fuera una aventura estancada, como para cubrir un cheque, así como, ya mira, necesitamos la parte 2 de Guardianes de la Galaxia, oye, pero es que no tengo una historia, no, no, lánzala igual en el 2017, es como, ya, llégate con una historia, lo que sea, que pase lo que sea. Entonces, se siente un poquitito ahí eh, como innecesaria en ciertos aspectos, como que podría haber tenido mucha más carne, la verdad. Sin embargo, yo creo que hay dos detalles que a mí me gustan mucho de esta segunda parte, incluso diría más que la primera parte. En primer lugar, la lista de canciones, el mix número 2 de esta película, yo lo he escuchado más que el mix número uno. Es algo completamente personal, obviamente, da lo mismo eso, pero a mí me gusta más la selección de canciones de esta segunda parte, que yo creo que también objetivamente lo que se ha mantenido excelente en estas películas de Guardianes de la Galaxia es la música. Entonces, Sí, de todas me parece que maneras. ese es un punto positivo perfecto. Y lo segundo, precisamente tú lo mencionaste, que es el personaje de Nebula. Nebula en esta segunda parte tiene mucho más presencia y aquí le exploran más de ella, exploran más de su dinámica con Gamora, exploran más sobre lo que este personaje puede o no puede hacer, le dan un poco más de, no solo de presencia, sino de capas también, que no tenía en la primera parte, y eso a mí me gustó mucho, porque Nebula creo que ha ido creciendo con el paso de los años a un personaje mucho más destacable, con mucha mejor presencia, y todo eso empieza en este volumen 2 porque aquí es donde empiezan a darle un poco más de importancia, empiezan a desarrollarlo un poco más. Y dicho sea de paso, a mí me encanta Karen Gillian como actriz, entonces en todo lo que la he visto me ha gustado. Entonces creo que ella también tiene una muy buena presencia como Nebula. Entonces yo te diría que lo que yo más destaco de este volumen 2 sería el mix de canciones, la presencia de Nebula y bueno, por supuesto tener a Carl Russell como el padre de Peter Quill es una excelente presencia también. O sea, cada vez que Carl Russell está en pantalla también uno dice, wow, estar viendo una leyenda ahí, ¿no? O sea, Sí. claramente eso te atrae. A mí me parece correcto. Pero por lo demás, fíjate que incluso la acción no me encantó tanto como en la primera parte. O sea, en la acción, en el tercer acto tenemos ahí una grandilocuencia tremenda, que es básicamente CGI la película en el tercer acto. E incluso yo siento que ese tercer acto tiene algunos problemitas de CGI. O sea, tiene algunos momentos en donde yo digo, la pantalla verde en estos par de planos. Yo ahí no sé qué pasó. Entonces como que siento que hay exceso desde todo punto de vista. O sea, tenemos exceso de humor, no avanzamos en los personajes mucho y además tenemos exceso de CGI que yo creo que la primera se había mantenido mucho mejor. Entonces, claro, en general a mí el volumen 2 me parece un retroceso. Me parece un retroceso. Me parece que es una película que no cumplió la expectativa. A mí me dejó muy decepcionado la primera vez que la vi. No estamos diciendo, o sea, en mi caso personal, tampoco digo que sea una mala película. Yo creo que eso quedó claro, ¿no? Que no es una mala película. Pero la primera fue una sorpresa. La primera fue muy buena. La primera fue descubrir a personajes nuevos de una forma tan dinámica, tan chispeante, tan orgánica. Que tener esta segunda parte con estos problemitas, la verdad es que fue como un bache. No, La segunda, la no segunda sé cómo lo también, sentiste tú. la segunda también juega mucho el tema emocional, sobre todo hacia el Sí. final. Es que hay muchas cositas en el final.
Y una de esas cosas también es lo emocional, o sea, Yondu, el fallecimiento de Yondu, Rocket llorando, ¿qué más hay ahí? El tema entre Nebula y también es emocional con Gamora. Ahora, Sí, eso yo creo que bastante. estaba bueno, ¿eh? El Sí, tema que sí. está con ellas dos, pero me refiero que en general ya se empieza a volcar mucho en el tema emocional. Y también creo que hay otro problema que ya tiene que ver con la historia, porque aquí ya se desprende bastante de lo que son los cómics, y yo no veo el sentido de haberlo cambiado tanto. Hay cosas Ya. que encuentro que están bien haberlas cambiado de los cómics. Lo encuentro bien porque en la traducción, cuando uno hace un traspaso del, del papel al audiovisual, obviamente son Ujú. formatos distintos, no puede ser igual, ¿cierto? Por eso se llama adaptación y no es una copia, no es una transcripción. Tiene que adaptarse, tiene que moldearse. Y en ese ajuste que hay, en la primera estuvo muy bien. En la segunda, yo creo que aquí falló algunas cosas. Por ejemplo, el personaje de Ego en los cómics no es Ujú. el padre de Star-Lord, ¿no? Ya. Es Jason, es otro personaje, otro personaje. En los cómics, Ego no es un celestial. O sea, acá me están cambiando cosas, pero sustanciales. Mm, Sustanciales, sin razón. Ese es el tema. Sin razón. ¿Para qué? ¿Por qué cambiarlo así? mm. ¿Ah? ¿Por qué no me dejaron al papá como era? El papá, el real papá de los cómics. ¿Para qué hacerlo con este otro? ¿Ya? Entonces, esos cambios ya como que, no sé, no enganchan mucho porque nuevamente, como digo yo, reiterativo con algunas cositas. Mm, Ahora, Kurt sí. Russell yo creo que está bien. A mí no me decepcionó su actuación, No, ¿ya? no. Y el papel que le dieron también yo creo que está bien aceptable dentro de lo que estamos viendo. No así el papel que hizo Russell Crowe como Zeus en Thor, ¡buah! Ay, no. Como haciendo un símil entre los dos, ¿no? Mm, Aparte que se parecen un poquito los nombres, Russell Crowe y Kurt Russell, entonces tienen como ahí sí. Sí, ahí hay un Buenísimo, parecido, el paralelismo. claro, hasta en los nombres. Entonces ahí hay un juego complicado, ¿ah? Entre la traducción. Yo creo que la traducción de cómic a audiovisual funcionó mucho mejor en la primera que en la segunda. Me hicieron cambio Mm, acá que yo no entiendo por qué lo hicieron. Por ejemplo, Drax. Drax en los cómics es verde y ujú, en la película lo pusieron como un tono más gris y todo. Eso lo entiendo ujú. y está bien. ¿Por qué? Porque funciona visualmente, porque Sí, sí. se parecería mucho a Hulk, por ejemplo. Mm, Entonces, ¿para qué tener dos personajes verdes en el mismo universo? Los dos personajes juegan la misma base del tipo fornido y musculoso y bla, bla, bla. Entonces, claro. ya, eso lo encuentro que está bien como traducción. Pero estos otros cambios me parecieron un poquito insustanciales, sin sentido. No sé para qué hacer ese tipo de cambios. Ya, Ujú. entonces, bueno, eso sería como en general, mi posición con respecto a esta película. Sí, sí, yo creo que en consenso claramente es una película inferior a la primera. Es una película que tiene distintos tipos de problemas, tanto narrativos como en su calidad de humor. En mi caso, como ya te había mencionado, también siento un poco de problemitas en su nivel de CGI por momentos, en su nivel de acción igual que siento que es menos atractiva en algunos casos, no toda la película, pero en algunos casos siento que es menos atractiva de lo que fue la primera. Entonces, claro, si una secuela no está cumpliendo con estos detallitos que claramente la harían superior, yo creo que tenemos una decepción, la verdad, como película. Que no es mala, sigue siendo entretenida porque es bastante dinámica, tiene mucho pasando en pantalla, muchos colores también. Y no todo el humor falla, o sea, hay una buena cantidad de humor que sigue siendo muy bueno, muy funcional, pero yo creo que ya podemos llegar a un acuerdo, ¿no? De que la película es inferior. Es inferior y te deja con dudas y expectativas para el volumen 3. Porque esto va a ser muy interesante igual, porque tenemos que, para igual ir concluyendo un poco con toda la historia de los Guardianes de la Galaxia, se nos viene el volumen 3 en pocas semanas, me parece que como en 3 semanas más o menos, se nos viene el volumen 3, una película muy esperada, en primer lugar porque va a ser la conclusión de estos personajes. Eso ya te deja con un hype tremendo, porque si tú vas a ver un final, una conclusión, claramente empiezan a llegar las expectativas de, oh, ¿cuál va a ser esa conclusión de los personajes? ¿En qué momento, con qué situación vamos a terminar? Y en segundo lugar, porque el universo de Marvel no la está pasando muy bien últimamente. Como que las películas de superhéroes han estado sufriendo un poquitito en crítica y taquilla. Entonces muchos dicen,
esta película, el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia, puede ser salvadora. Puede ser la película, así como la primera lo fue en el 2014 para lo Claro. que era el universo de Marvel. Aquí esta tercera parte puede venir nuevamente a romper el canon y a presentarte una película muy buena de superhéroes como antaño, una película destacable. Entonces, ¿cuáles serían nuestras expectativas para el volumen 3? Mira, yo le Básicamente. tengo fe. Yo soy un tipo Ya, de fe, en verdad. A ya. pesar de que, bueno, algo que no tiene nada que ver aquí, pero mira, yo no soy creyente, pero soy un tipo de fe. Es que es distinto. Mm. ¿Mm? Es Ujú, distinto. ujú. Yo le tengo fe a esta película. ¿Por qué? Porque prefiero tenerle fe a no tenerle fe. O sea, si no le tengo fe, ¿para qué la voy a Claro. ver, no? O sea, es como decir, no sé, me voy a casar y ya, y ¿cuándo me van a pegar la pata en la nuca? O sea, bueno, o sea, ¿para qué me caso entonces? No, yo le tengo fe a la película. James Gunn yo creo que es un buen director y un buen director que ha ido evolucionando. Bueno, se pegó un bache en la segunda, ¿no? Pero yo creo que en The Suicide Squad Mm. subió. Yo soy Sí. muy defensor de esa película. No sé cómo lo habrá tomado la crítica en general de Suicide Squad, la de él, no la, obviamente el bodrio anterior, pero la de él es muy buena, yo la encuentro muy buena. Yo a esa película le di 4 estrellas y podría haberle dado hasta 4 estrellas y media. Mm. Sí. Es una película que me hace reír muchísimo. Me la podría ver en bucle, ¿ah? Me la podría poner en bucle y me sigo riendo con los mismos chistes. Ujú. Sí. Eh, y yo creo que con esa película James Gunn aprendió algunas cositas que le faltaba Ujú. de las anteriores. Yo creo que es el tratamiento de la épica. ¿Mm? A mí se me hacen estas dos películas de Guardianes de la Galaxia un poquito planas hacia el final, como que no tienen un buen reventón, ¿ah? Ya. Como que no llegan, no sube tanto, ¿ya? Y yo creo que con The Suicide Squad sí lo logra hacer algo así, con Starro el Ujú. Conquistador, o sea, aparece un tipo, un kaiju, como dice ahí el tipo, tenemos un kaiju en la maldita pantalla. Entonces, Ujú. yo creo que ahí hay un tratamiento de la épica mejor. Después con Peacemaker, con la serie, yo creo que Ujú. también, aunque estamos hablando de una serie que es formato distinto, ok, estamos todos de acuerdo con que es distinto, pero el Ujú. tratamiento de la épica no necesariamente tiene que ser distinto ahí. Y yo creo que también está mejor trabajado. Ya, aquí cada uno puede tener sus opiniones, a lo mejor otro me va a decir, no, Claro. qué épica me estáis hablando, qué sé yo. Bueno, Mm. de eso se trata esto, ¿no? De tener cada uno exponer sus propios puntos de vista. Sí, po. Entonces, a mí me parece que yo la espero con ansias, la voy a ir a ver contento, no con tantas expectativas, porque también eso puede ser perjudicial, no voy a esperar un Sí, sí. peliculón de aquellos, no voy a esperar un Iron Man ni nada por el estilo, eh, pero pretendo ir, divertirme, que no me aburra, que encuentre que haya una evolución en los personajes, mejor que en la segunda, porque creo que en la segunda, como decíamos, estaba un poquito como que hubieran pisado un chicle, no estaban ahí, no sé, no hay mucho avance. Ujú. Espero que acá sí puedan cerrarlo bien. Y se supone que esta es la última, de Guardianes ya no harían más. Se Claro. supone que hay algunas muertes también en esta película. Ujú. Bueno, ojalá que, bueno, todos dicen que es Rocket. Sí. Yo espero que no sea Rocket, ¿no? Yo espero que no sea Rocket porque Rocket me gusta mucho. Entonces, creo que el más gracioso, bueno, no sé si el más gracioso, porque Drax también tiene su estilo, ¿ah? Distinto. Bueno, sí. Sí. Y Medio Star-Lord complejo decir también. quién es más gracioso dentro del grupo. Bueno, Gamora no es muy graciosa, pero el No. resto, sí, el resto son muy graciosos y este estilo de humor distinto. Entonces, eh, bueno, espero que a mí me gustaría que no me mataran a nadie, pero si van a matar a alguien, bueno, no sé. Es que Gamora no puede morir de nuevo. No, no, yo creo que no, 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 eso no va a No pasar. puede, No. ya sería muy cruel, ya no, ya, ¿qué estoy No, no, viendo? no, ya no va a morir de nuevo, no. No, no. No va a morir de nuevo. Y Star-Lord tampoco, ¿cómo va a morir Star-Lord? Entonces, No, no creo, no creo. Bueno, uno dice no creo, pero en una de esas hay riesgos grandes en la película, o sea, uno no lo puede saber tampoco. Iron Man, Eh, pasó con Iron claro, Man. pasó con Iron Man, que uno decía, bueno, se viene una conclusión épica para toda la saga, pero bueno, igual se nos fue un tremendo personaje ahí, un superhéroe excelente, ¿y por qué no puede pasar esto en Guardián de la Galaxia Volumen 3? Entonces, claro, yo tengo expectativas por la película precisamente por los temas que ya mencioné. O sea, estas últimas películas de superhéroes que se han estado estrenando no han
no han convencido mucho, incluyéndome a mí, a mi propia opinión, no me han convencido mucho, la verdad. Entonces estar en un nivel tan bajito constantemente, sin impresión, sin sorpresas, le da un poco más de expectativa a este volumen 3 de ser muy bueno, o sea, de salirse un poco de este periodo tan tibio. Entonces yo tengo expectativas, intento que sean medidas, por supuesto, porque como tú dices, es de repente perjudicial tener tanto hype por alguna película o por algo en particular. Eh, pero a mí me gusta bastante igual, me gusta un poquitito en lo personal la sensación de conclusión. Me gusta cuando te informan que una segunda parte o una tercera parte viene a ser, vamos a decir, el final de la historia que tú estás viendo. Eh, le da un poco de suspenso a la experiencia. Tú te quedas pensando en qué va a pasar en este volumen 3, cuál va a ser la conclusión de los personajes. Y como tú dices, ya hay algunas teorías, ¿no? De que supuestamente va a venir con muertes. Y vamos a tener que despedirnos de varios personajes. Supuestamente la campaña de marketing te hace pensar bastante que va a ser Rocket, ¿ah? O sea, no sé si viste que hace unos días atrás empezaban a liberar posters de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y son todos de Rocket. Son todos. O sea, incluso hay un póster donde se ve solo su ojo y en el reflejo están los guardianes. Entonces, a ese nivel como de, oye, aquí hay una intención. Aquí hay una intención fuerte, creo yo. O sea, te está tratando de comunicar algo. Igual tenemos que dejar en claro de que puede ser un A lo marketing mejor nos quieren engañar. engañoso. Sí. A lo mejor puede ser un marketing engañoso. Porque puede que efectivamente Rocket sea el protagonista del marketing y después en la película resulte que tal vez es herido, se salva y después muere otro personaje. Y ahí es como, oh, la sorpresa, el plot twist. Claro, entonces puede ocurrir. Pero, Pero no. pero sinceramente, Puede es ocurrir, que no, pero no. pero es que es complejo, es difícil, es difícil. Si Sí, ya es te están difícil que sea avisando así. de que van a venir muertes y de que los personajes se van a despedir, sí, es medio complejo no pensar en que tal vez Rocket, tal vez Drax van a estar despidiéndose. Entonces, eso, hay mucha expectativa. Yo de todo corazón no solo espero que sea mejor que el volumen 2 sino que espero que sea la mejor Guardianes de la Galaxia y también una muy buena película de superhéroes que hace tiempo que ya no sale, que hace tiempo que ya no se ha destacado una buena película de superhéroes, muy buena película de superhéroes. Entonces, espero de todo corazón que este Por lo volumen menos 3 en Marvel. cumpla, por lo menos Marvel, que cumpla las expectativas, que sea un buen final, que los personajes se despidan de una muy buena forma, de forma orgánica, y que por supuesto sea una montaña rusa de emociones. O sea, que te entregue risas, que te entregue llantos, por supuesto, si es que llegan momentos muy emocionales, que te entregue las emociones que un volumen 3 o más bien dicho que un final, requiere. Eso es lo que espero de la película. De todo corazón espero que sea una muy buena película el volumen 3 que cierre bien para estos personajes. Así que no sé si tienes alguna otra expectativa como para ir. Si me matan a Rocket, yo me paro y me voy de la sala, ¿eh? Mira, yo creo que vas a empezar Voy a tienes tener que que empezar a esperar. prepararte un poquitito, ¿eh? Tienes que empezar a prepararte mentalmente para levantarte y retirarte, porque Para yo allá creo que van los estás. tiros. Sí, para allá van los tiros. Sí, Puta, efectivamente. no quiero llorar porque, mira, para pagar, para llorar, ¿para qué? Porque ya con mi vida es suficiente, ¿no? Claro. La vida es demasiado miserable como para también ir al Claro. cine y pasarla Y peor, po. pagar, más encima, pagar para eso. Claro. Bueno, No, yo pero creo si que la ya con película esto nos estamos. entrega emociones, y bueno, emociones bien ganadas, por supuesto, hay que aceptarlas. Por supuesto que hay que aceptarlas. Ahí vamos a ver cómo están ganadas esas emociones, ya sean positivas o negativas, dentro del volumen 3. Sí. Entonces, Yo creo que con esto vamos, estamos. vamos concluyendo Sí. la revisión de estas películas. Sí, bueno, como así una general de las dos películas, yo creo que ya lo que hemos mencionado, la primera superior a la segunda, no le vamos a dar más vuelta con eso. Ujú, Eh, Esperamos que esta tercera sea o sea, podamos ver un aprendizaje en James Gunn en ciertas cosas. ujú. Que fuera de eso, creo que James Gunn igual es un buen director. No voy a decir que le falta aquí, que le falta acá. No nos vamos a poner quisquillosos ni jodidos con el tema. Ujú, Pero claro. obviamente espero que, claro, que se levante, por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia 2,
pero ya como lo hizo en Suicide Squad, me parece que está bien posicionado. Yo espero una buena resolución de esto. Espero que me traiga personajes secundarios tan interesantes como me lo ha traído en las anteriores. Por ejemplo, Sí. Stallone. Mira, qué grato ver ahí a Stallone, por ejemplo, como un personaje Sí. secundario. Y hay muchos otros también secundarios que ahora se me van de la mente, pero hay otros secundarios interesantes. Entonces, bueno, no sé qué más decir al respecto, yo creo que ya está todo dicho. Esperar Sí. nomás y ojalá que sea una película 5 estrellitas. ¿Mm? Por supuesto. La mejor de la suerte, la mejor de los deseos para el volumen 3, por Que valga supuesto. la pena pagarlas, no sé cuánto está, 6 lucas, no sé, las 6 lucas Uf, del cine. 6 lucas a Pero, veces es barato, ¿eh? Sí, pero que valga la pena, completamente. ya, ¿estamos entonces? Con eso, ¿me Estamos. quitamos? Ujú, Ya, amigo, entonces nos vemos en una próxima oportunidad y nos estamos retirando. Síganos en las redes sociales y todo ese ujú, cuentecillo. Síganos en YouTube, sigan el canal de Pancho aquí en 70 milímetros también. Y nos ujú. vemos muy pronto. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao.